Hola chicos, en este video vamos a empezar a ver el tema de las fuerzas y cómo representarlas. Y es un tema súper importante, central para la física, cómo representar las fuerzas correctamente y su equilibrio o su desequilibrio. Porque si no pueden pasar este tipo de cosas. Una gran grúa móvil fue la causante del espectacular accidente acaecido en el puerto de Valencia en noviembre de 2012. La grúa se encontraba siendo cargada de la mercancía que transportaba el barco. Para este tema vamos a necesitar elementos de geometría. Pueden utilizar estos tres elementos, el semicírculo, la regla y la escuadra, que las consiguen en cualquier librería. O también tienen este tipo de escuadras que se llama escuadra técnica, y es una escuadra que nos permite dibujar paralelas y perpendiculares, así también como medir ángulos. O sea que este elemento reemplaza a los tres elementos. Cualquiera de estos dos equipitos les va a servir, y lo que les recomiendo también es trabajar con lápiz o portamina para poder borrar si nos equivocamos. Y lo que es útil también a la hora de graficar es utilizar hojas cuadriculadas. Si no tienen hojas cuadriculadas, no importa, se puede trabajar igual, pero ayuda mucho tener el cuadriculado para guiarse cuando necesitamos graficar. Para trabajar con las magnitudes vectoriales y más adelante las fuerzas, vamos a necesitar definir algunos conceptos previamente. Primero, ¿qué es una magnitud? Bueno, una magnitud es una propiedad física que puede ser medida, como por ejemplo la temperatura, la longitud, una fuerza, la corriente eléctrica y miles de otras magnitudes. Tenemos básicamente dos tipos. Las magnitudes escalares tienen únicamente como variable un número y representa una cantidad determinada. Algunos ejemplos pueden ser el tiempo, la frecuencia, que es la cantidad de veces que pasa algo en un tiempo determinado, la masa, el volumen, la temperatura, la longitud, son todos ejemplos de magnitudes escalares. Luego tenemos magnitudes vectoriales. Estas magnitudes se representan mediante vectores, es decir, además de un módulo o valor absoluto, tienen una dirección y un sentido. Algunos ejemplos de magnitudes vectoriales pueden ser la velocidad, cualquier fuerza, el peso, la fuerza de rozamiento, la aceleración, un campo gravitatorio, un campo eléctrico. Todas estas son ejemplos de magnitudes vectoriales. ¿Qué es un vector? Bien, un vector es un segmento de recta contado a partir de un punto del espacio cuya longitud representa a escala una magnitud. Es una dirección en una dirección determinada y en uno de sus sentidos. Un vector tiene que tener estas cuatro propiedades o características. Tiene que tener un punto de aplicación, que es el lugar donde nace el vector, usualmente es un punto. También una dirección, que es la trayectoria que sigue, que es una línea recta, imaginaria. También un sentido, que es la orientación de la magnitud a lo largo de esa recta, y se lo indica con una punta de flecha al final. Y el módulo, que es la intensidad de esa magnitud
y generalmente está representado por la longitud del vector en la escala que utilizamos para representarlo. Acá en este dibujo vemos que el punto de aplicación es donde nace el vector, después tenemos la recta de acción, que es la dirección, esta línea roja, que generalmente es imaginaria, o sea, es invisible, entonces no se dibuja, a veces sí, a veces no, dependiendo el gráfico que tengamos que hacer. El sentido indicado por la punta de la flecha y el módulo o intensidad, que es la longitud del vector. Acá tenemos la representación, en este caso de una velocidad como una magnitud vectorial, y siempre debemos tener en cuenta los siguientes aspectos. Se suele poner los ejes coordenados, que son el eje X horizontal, el eje Y vertical, y donde se cruzan sería el 0, sería nuestro punto de aplicación. Desde ahí parten todos los vectores de nuestro gráfico. En este caso, el vector azul, que tiene una dirección indicado por el ángulo alfa, que se cuenta desde el eje X positivo y con sentido antihorario. El módulo del vector es la longitud y también están acá señalados las componentes, se llaman, que es la parte horizontal de la proyección horizontal del vector y la proyección vertical del vector, que más adelante vamos a utilizar para hacer algunos problemas. También es importantísimo conocer la escala en la que está dibujada el gráfico. En esta escala, una longitud indica un valor de la magnitud. Ejemplo, si un centímetro equivale a 10 metros sobre segundo de velocidad, bueno, uno mide qué cantidad de centímetros tiene este vector y sabe qué valor tiene la velocidad. También puede ser un centímetro igual a 100 newton de fuerza, etcétera, etcétera. La dirección de los vectores, como recién dije, vamos a indicarla con el ángulo que se cuenta desde el eje positivo de las X y en sentido antihorario creciente. Entonces, fíjense que acá tenemos el 0 grado, 90, 180, 270 y 360, una vuelta completa. Esto nos ayuda a ubicarnos y cuando nos dicen, por ejemplo, que un vector va a tener determinada inclinación, rápidamente sabemos en qué cuadrante se va a encontrar el vector. Cuadrante le denominamos a estas 4 porciones del plano, que son el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Qué es una fuerza? Vamos a definirlo. Es todo aquello capaz de modificar el estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme de un cuerpo o provocar su deformación. Hay distintos tipos de fuerzas. Tenemos cuando alguien empuja un objeto o lo estira con alguna soga, las fuerzas que tenemos de rozamiento, con, por ejemplo, las ruedas de los vehículos, las tensiones que hay entre cuerpos, esto también las tensiones que hay con una cuerda. Y por ejemplo, para poner un ejemplo, cuando se construye una estructura muy compleja, como el puente, se tienen en cuenta miles de fuerzas que el puente debe soportar para no colapsar, y esas fuerzas siempre se calculan con un grado de precisión muy alto. En el deporte también se estudia mucho qué fuerzas tiene que hacer un atleta para obtenerle el mejor rendimiento, qué fuerzas debe ejecutar de forma que su paso o en este caso su inclinación o su agarre al suelo sea. Bueno, en el deporte que ustedes conocen muy bien se realizan muchos estudios sobre esta formación, que el Scrum tiene 8 fuerzas de un lado, 8 fuerzas del otro,
y se hacen estudios tecnológicos para sacar el mejor rendimiento de un equipo. Se utiliza la tecnología para medir las fuerzas que realiza cada jugador y las mejores posiciones que tiene que tener cada uno para que el empuje sea el óptimo. Acá vemos el equipamiento que usan para la medición de la fuerza que hace cada uno de los jugadores para obtener datos y con eso hacer gráficas y obtener información para que el empuje sea fuerza. La fuerza se mide en muchas unidades. Nosotros vamos a ver estas tres, que son el newton, el kilogramo fuerza y la dina. ¿Qué equivalencia hay entre ellas? Bueno, un kilogramo de fuerza equivale a 9,8 newtons y equivale a 980.000 dinas. Noten que la dina es una unidad de fuerza muy pequeña, casi 1.000.000 de veces más chica que el kilogramo, y el newton es casi 10 veces más chico que el kilogramo. Si nosotros necesitáramos transformar las unidades de fuerza, vamos a utilizar por ahora estas reglas, que no son la única forma de transformarlas. Después vamos a ver otra forma de transformarlas, pero vamos a utilizar por ahora este método. Si necesitamos transformar de kilogramo a newton, vamos a multiplicar por 9,8. De newton a kilogramo se divide por 9,8. De kilogramo a dina multiplicamos por 980.000 y de dina a kilogramo dividimos por 980.000. También tenemos el caso de newton a dinas, que ahí vamos a tener que multiplicar por 100.000, y de dinas a newton, que vamos a tener que dividir por 100.000. Luego tenemos sistemas de fuerzas. Hay básicamente tres tipos de sistemas de fuerza que vamos a estudiar. Están las fuerzas colineales, que es cuando las fuerzas actúan en la misma recta de acción, es decir, tienen la misma dirección, pero, como en el caso de acá del esquema, distintos sentidos. Este es el clásico juego de la soga, donde un equipo trata de estirar al otro hacia su lado, y fíjense que hay, en este caso, 3 participantes de cada lado, o sea que va a haber 3 fuerzas hacia un lado y 3 fuerzas hacia el otro, pero todas están sobre la misma soga, y la soga en este caso sería la dirección, que comparten las 6 fuerzas. Otro caso es las fuerzas concurrentes, que es cuando las fuerzas tienen el mismo punto de aplicación pero distintas direcciones. En el ejemplo acá vemos 3 lanchas enganchadas a un punto, a un gancho, y las 3 están haciendo distinta fuerza y en distintas direcciones, pero todas comparten el mismo punto de aplicación o el mismo punto de origen, digamos. Esas son las fuerzas concurrentes. Y después tenemos sistemas de fuerzas paralelas, que es cuando las fuerzas tienen rectas de acción paralelas, o sea que nunca se tocan. Bueno, acá en el ejemplo tenemos, por ejemplo, un carro tirado por 2 caballos y vemos que el vínculo entre las dos fuerzas es una madera, puede ser, o una viga en algún caso. También puede ser que el vínculo entre las dos fuerzas sea un metal o un cuerpo. Puede tener distintas formas, digamos, pero lo importante es que las fuerzas son paralelas y están vinculadas por algún cuerpo. Vamos a ver cómo representar fuerzas, en este caso horizontales, que es lo más sencillo, y vamos a definir qué es una escala. Supongamos que tenemos una fuerza
F1 cuyo valor es 50 kilogramos fuerza, y decimos que va hacia la derecha. Después tenemos una fuerza 2 que vale 30 kilogramos fuerza, y que va en el otro sentido, hacia la izquierda. Bueno, para representarlas necesitamos la escala. La escala la puedo elegir según qué espacio tengo para dibujar. Generalmente se pone la unidad de longitud, por ejemplo 1 centímetro, igual a una cantidad de fuerza. En este caso, que son 2 múltiplos de 10, podemos poner que nuestra escala sea 1 centímetro igual a 10 kilogramos fuerza. Longitud del gráfico, cantidad de fuerza. Siempre se pone de esa forma. Entonces, vamos a razonar cuánto tiene que tener cada vector. El vector F1, según mi escala, va a tener 5 centímetros. ¿Por qué? Porque hago 50 dividido 10, me da 5 centímetros. ¿Por qué hago dividido 10? Bueno, porque 1 centímetro vale 10, entonces si yo divido la cantidad de fuerza por lo que vale 1 centímetro, me da la cantidad de centímetros que necesito para representarlo. F2, 30 dividido 10, 3 centímetros. Para representarlas vamos a definir un punto de aplicación. El punto de aplicación, si el problema no lo dice, lo defino yo. Un punto cualquiera. Supongamos, este es nuestro punto de aplicación. Y si son horizontales, bueno, tomo la escuadra y hago horizontalmente 5 centímetros a la derecha, ahí. Yo lo hago más grande para que ustedes lo vean bien. Entonces esta sería la fuerza 1 y la fuerza 2, 3 centímetros hacia la izquierda. Siempre las fuerzas terminando en punta de flecha que indica el sentido. Y obviamente la longitud me indica la intensidad de la fuerza. No lo vamos a poner, pero recuerden que esto tiene 5 centímetros y esto 3. Generalmente no se pone la longitud del vector, pero les pongo para que se ubiquen. Supónganse que tengo una fuerza que le vamos a llamar F1, que vale 40 newton. Y otra fuerza, F2, que vale 60 newton. Otro dato que necesitamos es la dirección que tiene. Esa dirección se la vamos a dar con un ángulo. Entonces, se suele poner que la dirección es el ángulo, se puede poner la letra alfa, por ejemplo, y una letra beta. Se suele usar letras griegas para las direcciones. Y bueno, supónganse que este tiene 20 grados y este otro tiene
110 grados. Bien, otra cosa que necesitamos para representar un par de fuerzas que puse al azar es una escala para poderlas graficar en nuestra hoja. Entonces, esa escala la vamos a poner siempre en el gráfico para que uno pueda leer el gráfico. Siempre ponemos una unidad de longitud, en este caso podemos poner 1 centímetro, igual a 10 newton. Entonces, nuestros vectores F1 y F2 van a tener una determinada longitud. ¿Cómo obtengo esa longitud? Bien, tengo que dividir la cantidad de fuerza por la cantidad de fuerza que representa 1 centímetro. Entonces, si yo quiero representar a F1, voy a decir que tiene 4 centímetros. El vector que representa a la fuerza F1 va a tener 4 centímetros de longitud. Y F2 va a tener 6 centímetros de longitud. Bien. Esto ahora lo hago porque estamos empezando, pero luego lo van a hacer casi automáticamente. No van a necesitar hacer el cálculo en la hoja, sino que ya lo van a hacer prácticamente sin darse cuenta. Como segundo paso, vamos a definir nuestros ejes donde vamos a hacer el gráfico. Siempre vamos a definir un eje vertical que le vamos a llamar Y y un eje horizontal que le vamos a llamar X. Para eso debemos observar los ángulos de las direcciones. Por ejemplo, el primer ángulo que tenemos es 20 grados. Entonces, imagínense que 20 grados va a estar en el primer cuadrante, se llama, que es entre 0 y 90. Y este otro ángulo, que es 110 grados, va a estar en el segundo cuadrante, que es entre 90 y 180. O sea que no hace falta dibujar los 4 cuadrantes, sino que solamente podemos trabajar con el primero y el segundo. Los de abajo no los vamos a usar para graficar estas dos fuerzas. Dependiendo de qué cuadrantes necesitemos, vamos a tener los ejes. Bien, acá ya tengo mis dos ejes, como les dije, el eje X horizontal y el eje Y vertical. Obviamente, para que el gráfico salga bien hay que fijarse que esto sea realmente horizontal y que esto esté a 90 grados exactamente. Como siguiente paso vamos a marcar en el gráfico las direcciones, que son 20 y 110 grados. Para eso utilizamos el semicírculo. El semicírculo lo ponemos en el centro, que coincida el 0 con el centro del semicírculo, y marcamos los ángulos con un punto. Este punto es 20 grados y después nos vamos a 110, que está acá. Una vez que marcamos las direcciones, vamos a directamente hacer los gráficos. Eso lo podemos hacer con la regla o con la escuadra. Lo voy a hacer en otro color. Y siempre cuidando que tengan la longitud indicada para cada fuerza. Entonces, la fuerza 1, que está a 20 grados, tiene que tener 4 centímetros. Entonces, siempre iniciando en el origen, en 0, ponemos, tiene 4 centímetros, y siempre cada vector con su nombre. Este es el vector F1, que tiene 4 centímetros. Obviamente que acá está
el ángulo alfa, que es 20 grados. No le quiero recargar mucho el gráfico, así no se confunden. Y después marcamos el vector F2, que tiene que tener 6 centímetros. Entonces, ahí tenemos el vector F2, que tiene 6 centímetros de largo, y representa a 60 newtons. Si quieren marcar el ángulo, es desde el eje X hasta el vector, y así es como representamos fuerzas en un par de ejes por el lado. Más adelante vamos a necesitar trazar paralelas y perpendiculares. Bien, dos líneas perpendiculares son las que tienen 90 grados entre sí. Para eso vamos a utilizar la escuadra. Si yo quiero representar dos perpendiculares, supónganse que tengo este vector. Cualquier dirección. Y quiero hacer una recta perpendicular a ese vector, lo que tengo que hacer es poner el cateto menor de la escuadra sobre el vector, hacer que coincida y luego trazo la línea que quiero que sea perpendicular. Esta línea es perpendicular al vector. También puedo necesitar hacer una paralela al vector. Para eso hay una técnica que es utilizando la regla y la escuadra. A usted le va a ser mucho más sencillo esto, pero ¿cómo vamos a hacer para, si por ejemplo yo quiero hacer una paralela a F1? Bueno, voy a poner la escuadra como si fuera a trazar F1 nuevamente. No importa que esté desfasado, simplemente que coincida la dirección, y voy a poner la regla en el cateto menor de la escuadra. Entonces, luego voy a hacer este movimiento sobre la regla, y la escuadra va a seguir teniendo la misma dirección. Fíjense que yo puedo mover la escuadra y siempre va a tener una dirección paralela al vector original. Entonces, supónganse que quiero trazar una paralela ahí. Entonces, bueno, retiro la regla, trazo una paralela a F1. Vuelvo a repetir. Para trazar una paralela a una recta o un vector, tomo la escuadra y la regla. Pongo la escuadra de esta forma sobre la fuerza, sobre el vector, y después pongo la regla ahí, así, de manera que yo pueda mover la escuadra sin que se me cambie la dirección. Yo puedo mover la escuadra y la dirección va a seguir siendo una paralela a el vector. No se asusten porque las técnicas que vimos recién en la hoja de papel es mucho más fácil manipular que esta regla y escuadra de madera, que son más pesadas y a mí se me complica acá, pero en la hoja es mucho más fácil. Con esta escuadra que les mostré hoy, si alguno la tiene en su casa, que se llama escuadra técnica, es un poco más fácil. Yo voy a utilizar esta escuadra, no sé si se ve bien ahí, pero la escuadra tiene líneas que son paralelas a la regla que tiene, a la parte que tiene acá arriba. Entonces, si yo quiero trazar una paralela, voy moviendo la escuadra, haciendo coincidir esa línea con
el cuadriculado que tiene la escuadra impreso. De la misma forma, si yo quiero hacer una perpendicular con esta escuadra es mucho más fácil porque tengo que hacer coincidir la línea, una línea con el vector y trazo una perpendicular sin ningún problema. Este elemento me simplifica un poco el trabajo porque yo puedo ver a simple vista qué es paralelo a qué y si está a 90 grados o si no es perpendicular o no es paralelo, que es muy importante para lo que viene después.